asistencia, que les agradecemos completar. Y ahora vamos a revisar brevemente la agenda. Entonces, vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de Juan Pedro Searle, jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía, y Beno Ruchansky, experto en eficiencia energética y energías renovables de Fundación Bariloche. Luego vamos a tener un contexto de estos estudios por parte de Constanza Montes, asesora técnica del proyecto Global Carbon Market de GIZ, para continuar con las presentaciones del caso de siderurgia y cemento. Siderurgia lo va a presentar Rodrigo García, en nombre del consorcio Implementasur y OCA Global, y el cemento lo va a presentar Ricardo Pareja, del Instituto Chileno de Cemento y Hormigón, y FICEM. Finalmente, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden todos dejar sus preguntas o dudas que pueden tener de las presentaciones en la ventana del chat y las estaremos recopilando. Sin más, les dejo la palabra a Juan Pedro Searle. Hola, gracias. ¿Me escucha? ¿Se escucha, Mariela? Sí, se Juan escucha. Pedro, te escuchamos. Ya, perfecto, súper bien. Oye, bueno, muchísimas gracias, Mariela. Muy buenos días a todos, a todas. Por parte del Ministerio de Energía quisiera darle la bienvenida a este webinar, que vamos a ver, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de transición energética en la siderurgia y en el cemento en particular. Primero agradecer al GEF a través del BID, ¿no es cierto?, que nos proporcionó este financiamiento al Ministerio, y por supuesto a la Fundación Bariloche, quien fue el ente que lo ejecutó. Básicamente el mensaje que les quiero dar es que este es un tema súper relevante para el Ministerio, porque nosotros quisiéramos que más industrias se sumaran a este tipo de análisis y ver cómo buscar, ¿no es cierto?, ahí el punto para poder ir transitando hacia una economía baja en carbono, y ojalá podamos, ¿no es cierto?, asistir a la industria con instrumentos que faciliten esta transición. Porque creemos que, para alcanzar la carbono neutralidad, todos los sectores de la economía de alguna forma debieran sumarse a esta transición energética, porque es beneficiosa en todo sentido. No sé si algunos de ustedes han podido ver los ejercicios que se han hecho en función de la actualización de la Contribución Nacional y la meta carbono neutralidad. Han visto, ¿no es cierto?, los gráficos del paquete de medidas que se está pensando. Y cuando uno mira en perspectiva estos análisis, finalmente significa que es positivo para el país, para la economía, para la industria, para la ciudadanía. Es positivo el hacer esta transición. Así que, nada, los invito a que participen lo más activamente, ya sea a través del chat o haciendo preguntas directas. Y Mariela va a conducir esa parte del proceso, porque lo que queremos es que todo el mundo pueda participar de esto. Y finalmente, uno de los objetivos de este tipo de análisis no es que queden ahí en un anaquel y se hicieron y bien, sino que el paso siguiente sería que las empresas o la industria que hace estos análisis pudiera también empezar a pensar en planes de acción para poder cumplir con la etapa de transición energética y cambio a tecnologías más limpias o procesos más limpios que los actuales. Así que sin más, yo dejo a Beno de la Fundación Bariloche para sus palabras de bienvenida. ¿Mariela? Sí, Juan Pedro. Le di el pase a Beno, no sé si está presente. Sí, Beno, puede que estés en mute con el micrófono apagado. De hecho está en mute, se ve mute su micrófono. Sí. Hola. Ahí está. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, adelante. Perfecto, entonces comencemos. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé en qué país se encuentran. Bueno, voy a ser muy breve, ¿no? La idea es dar un contexto
a estas dos presentaciones que se van a realizar en el día de hoy. Este proyecto, que se denomina Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología relacionada con el cambio climático en América Latina y el Caribe, bueno, como ya se ha dicho, esto es una iniciativa financiada por el GEF y administrada por el BID. ¿Cuál es la idea de esta iniciativa? Bueno, es la de promover, mediante cooperación técnica, el desarrollo y transferencia de tecnologías ambientalmente racionales a los países de la región, con la idea de contribuir, con el fin de contribuir a la meta final de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad al cambio climático en sectores específicos de la región. Y es justamente con el propósito de alcanzar este fin, maximizando los beneficios ambientales, ya sea tanto locales como globales, que este proyecto se focalizó en sectores y actividades consideradas prioritarias, digamos, prioritarias a los efectos de la mitigación y adaptación al cambio climático en la región. La idea era darle preeminencia a aquellas iniciativas específicas que incluyesen tecnologías ambientales costo efectivas, pero también, esto es muy importante, que se tomen en consideración aspectos tales como la replicabilidad, las circunstancias nacionales, las capacidades y las prioridades del país. Bueno, como decíamos entonces, la idea es centrarse en aquellos sectores específicos de la región, digamos, donde se pudiera definir como prioritarios, y siendo el sector energético uno de los seleccionados como prioritarios, es que se encomendó a Fundación Bariloche, digamos, la institución a la que yo estoy aquí representando, coordinar la ejecución de las actividades relacionadas con el sector energético. Probablemente algunos de ustedes ya sepan, este proyecto empezó su ejecución en el 2015 y ya lleva numerosas e importantes iniciativas que se han desarrollado en su marco. En particular, en este día vamos a tratar dos, ¿no? Ya se ha dicho, desarrollo bajo en carbono para la industria chilena del cemento, y otro que está vinculado al desarrollo bajo en carbono para la industria chilena de la siderúrgica. Y acá es un dato que a mí me parece no menor recalcar en esta instancia, ¿no? Ambos estudios se encararon en atención a la solicitud técnica, a la solicitud de asistencia técnica presentada por el Ministerio de Energía de Chile, y esto fue acompañado por cartas de apoyo de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, la SOFOFA, el Instrumento del Cemento y el Hormigón de Chile y de la Compañía del Acero del Pacífico, respectivamente, para un proyecto, para un estudio y para otro. Y esto es muy importante de resaltar, ¿no? Porque se trata, a mi juicio, de una señal muy clara por parte del compromiso de los sectores públicos y privados de Chile de avanzar hacia una transición baja en carbono de la economía, que implique, obviamente, una migración gradual hacia el uso de tecnologías y procesos limpios, sin ver comprometida su competitividad, digamos. Y si se quiere, es el núcleo duro de todos estos estudios. Bueno, simplemente para terminar, no quiero dejar de mencionar que realmente para mí fue una actividad, digamos, que me permitió visualizar el excelente nivel técnico y también la seriedad con la que trabajaron ambos equipos consultores. O sea, realmente encararon este proyecto de una manera muy responsable y expusieron conocimientos muy vastos sobre cada uno de los temas en los cuales le tocó implementar en sus respectivos estudios. Y para finalizar, bueno, aquellos que deseen conocer más de cerca este proyecto, los invito a entrar a la página web de Fundación Bariloche. Ahí pueden cliquear en Proyecto GEF BID y van a encontrar todos los documentos generados en esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y pasamos a las presentaciones entonces. Muchas gracias, Beno. Entonces, Constanza ahora va a presentar la primera parte del webinar. Mariela, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ya, ¿y se ve en pantalla completa? Sí, pero no está en modo presentación. Ya. Okay. Entonces, yo te aviso cuando la vemos bien. Aún no.
ahí, ¿no? Sí, te vemos bien y te escuchamos bien. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces un poco lo que voy a presentar ahora es por qué estamos involucrando al sector privado en esta etapa temprana de regulaciones que se vienen en Chile. Hay muchas cosas que están sucediendo en Chile actualmente y se espera mucho del sector privado, ya que se sabe que la mayor parte de los fondos climáticos tienen que provenir del sector privado. Entonces, ¿cómo vamos involucrando al sector privado y haciendo sinergias con el sector público para poder ir respondiendo a todas estas regulaciones que se les va imponiendo? Entonces, por un lado, les vamos poniendo la guía, las señales de la trayectoria que tienen que seguir, pero por otro lado también tenemos que hacerles el camino para que puedan ir respondiendo a estos nuevos contextos que se van dando. Entonces, actualmente la gestión climática en Chile se ve principalmente por la estrategia climática de largo plazo de Chile, que está alineada con la meta de carbono neutralidad del 2050 y su NDC. Este año se pretende hacer todo el proceso participativo y el primer semestre del próximo año se piensa tener ya una versión pública de la estrategia climática a largo plazo. También tenemos la actualización de la NDC, que ahora cambió de un objetivo, una meta en intensidad de emisiones, ahora tenemos el objetivo absoluto, una meta absoluta, que aquí se puede ver en el gráfico. Tenemos un presupuesto de carbono que es acumulado entre el 2020 al 2030, que permite 1.100 millones de toneladas de CO2 para emitir a nivel nacional, y esto también impone metas sectoriales, y para esto también el sector privado tiene que ir asignando estas responsabilidades a cada industria, a cada sector, y tienen que ir preparándose para estar listos para poder seguir esta trayectoria que se les impone con este Carbon Budget que se viene con la NDC. También tenemos el proyecto de ley de cambio climático, que si bien no está aprobado, pero va avanzando bien en el Congreso. Ya se aprobó la idea de legislar hace poquito, y establece estándares de emisión y permite compensar con reducciones de emisiones certificadas. Entonces, ya gran parte de los regulados por el impuesto verde van a ser abordados por estas normas de emisión que abarca tanto CO2 como contaminantes locales, y se van a poder compensar con estos certificados de reducción de emisiones, que es un sistema, un reglamento que tiene que salir también, que va a regular cómo se pueden hacer estas compensaciones, y va a ser discutido este año también de forma participativa y forma pública. Y también tenemos la reforma tributaria, que fue adoptada en marzo de este año, la modernización tributaria, que viene a modificar el impuesto verde, pone la opción de compensar emisiones, también con un sistema de offsets, puede que converse con el de las normas de emisión propuesto en la ley de cambio climático, pero como aún no se define, eso queda atribución del Ministerio de Medio Ambiente. Y también en la reforma tributaria se cambió el umbral por el cual se regulan las fuentes emisoras. Ya no es 50 megawatt térmico como era antes, sino que ahora las fuentes que emitan más de 25.000 toneladas de CO2 o más de 100 toneladas de material particulado van a quedar reguladas bajo el impuesto verde. Entonces tenemos aquí distintas regulaciones que se vienen, que van a ir partiendo de a poco, tal vez primero como señal. Tenemos un impuesto bajo, un precio del carbono bajo actualmente de $5, pero la idea es ir exigiendo cada vez más e ir aumentando la ambición. Por lo tanto,
No tenemos que quedarnos con la señal que aparece al principio, sino que ir viendo cómo van las tendencias. Bueno, como contexto de políticas climáticas a nivel doméstico, entonces a nivel nacional tenemos que se está formando el sistema de offset tanto para las normas de emisión como para los impuestos, y todo esto también interactúa obviamente con subsidios, con distintas regulaciones que fomentan las energías renovables, la electromovilidad, etcétera. Entonces son distintas políticas que van haciendo un mix, eso a nivel nacional, y también a nivel internacional tenemos que todo esto va a tener que interactuar con lo que se viene con el Acuerdo de París, que son los mecanismos de cooperación entre países para poder cumplir sus compromisos internacionales, sus NDCs. Principalmente tenemos el artículo 6, que son estos mecanismos de mercado a nivel internacional que se van a dar para poder cumplir de manera más costo efectiva con nuestras metas. Entonces, aquí como contexto tenemos lo del informe de IPCC, que dice que ya llegar a 2 grados Celsius, como estaba de opción antes, ya no es una opción. O sea, con los 1,5 grados Celsius de meta, tenemos que llegar a ese 1,5 grados de meta para poder cumplir con lo que dice el Acuerdo de París. Y también tenemos que ver la tendencia a nivel mundial, que es a expandir el alcance de los instrumentos de precio al carbono, también para evitar las fugas de carbono y la pérdida de competitividad del sector privado. Y Chile no se está quedando atrás, existe la voluntad política, estamos trabajando el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos coordinados para poder ver cómo se utilizan estos instrumentos de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, para poder ir respondiendo a los aumentos de ambición que se tienen que ir dando en el tiempo. Y los sectores más relevantes en emisiones y mejor preparados serán los primeros en regularse, pero el mensaje aquí es que también sectores vulnerables van a tener que entrar a estas regulaciones. No se va a quedar fuera ningún sector, va a ser una transformación gradual y escalable, pero se va a ir en el tiempo, se va a ir asegurando un incentivo creciente a todas las industrias para que puedan ir descarbonizando su producción. Y bueno, en este contexto es que el Ministerio de Energía y GIZ han estado muy interesados en apoyar al sector privado de cómo ir desde ya, de manera temprana, acogiendo estas futuras regulaciones que se vienen y cómo vamos incorporando a las estrategias corporativas el desarrollo bajo en carbono. Por eso es que en una primera fase hicimos un estudio de priorización de sectores que tenían alto riesgo de transición baja en carbono. Esto significa que eran más vulnerables a adoptar estas medidas y a responder frente a las regulaciones que se venían, ya sea porque eran muy altos en emisiones, intensivos en emisiones, o intensivos y expuestos al comercio exterior, que los hacía más vulnerables frente a la competencia y a perder competitividad. Entonces hicimos esa priorización y dentro de los sectores prioritarios salieron cemento y siderurgia, entre otros salió también la industria química, el vidrio, combustibles, pero priorizamos estos 2 sectores para continuar con la fase 2, que fue este desarrollo de los Technology Needs Assessment, la evaluación de necesidades tecnológicas, priorizando estos 2 sectores porque también eran sectores que tenían la voluntad de avanzar en esta vía.
Y la fase 3, que ahora la estamos comenzando, es apoyar con el desarrollo de conceptos de instrumentos financieros para poder implementar estas hojas de ruta. Que lo que pretendemos aquí también es mostrar estas metodologías. Luego viene el ICH FICEM presentando Cemento y la consultora, el consorcio consultor de OCA Global e Implementa Sur, que van a presentar estas experiencias y cómo les fue útil a ellos para poder ir identificando la priorización de tecnologías que tienen que hacer y un plan de inversión asociado a eso. Entonces, el proceso de Technology Needs Assessment que nosotros hicimos fue primero identificar y priorizar tecnologías de mitigación, luego aterrizarlas para ver qué barreras y marcos facilitadores podían implementarse o aplicarse a estas tecnologías, y finalmente se hizo todo el plan de acción para la tecnología, incluyendo un plan de inversión asociado para poder implementar estos TNAs. Y esto incluye también, se ocupó toda la experiencia y todos los esfuerzos que han hecho estas dos industrias en vigilancia tecnológica, que es clave también para ir haciendo esta transición baja en carbono. Y también se hizo una priorización de tecnología en base a una curva MAC, que es cuánto reduce en emisiones cada tecnología versus el costo. Entonces, con esto, cruzándolo con un análisis multicriterio, se llegó al resultado de priorización de tecnologías. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la curva marginal de costo marginal de abatimiento nacional, a nivel nacional al 2050 de Chile, puede verse facilitada con un nivel de precio al carbono de $5, pero también si se va subiendo, se van agregando incentivos para poder ir implementando estas tecnologías. Y entonces, como ya últimas reflexiones, un Technology Needs Assessment o evaluación de necesidades tecnológicas para el cambio climático nos va a permitir considerar la realidad de cada sector para el diseño de futuros instrumentos de precio al carbono y otras regulaciones para la mitigación de emisiones, y también permite insumar parte de la realidad también de estos sectores en las políticas públicas que apoyen a la transición baja en carbono. También van a proveer de información crítica para mejorar el acceso a financiamiento, que es también todo lo que se viene en la fase 3 que vamos a implementar ahora para ayudar a implementar los TNA. También ayuda a planificar una transferencia tecnológica efectiva, con coordinación institucional, con coordinación público-privada que asegure la participación de todos los actores clave, y planificar el desarrollo de capital humano requerido, con redes y alianzas tecnológicas. Entonces es un trabajo que va a servir ya sea para el sector privado para ir haciendo esta transición, pero también para el sector público para ir obteniendo información relevante del sector privado para poder hacer las regulaciones adaptadas a su realidad. Es muy importante eso. Y como conclusiones ya, mensajes principalmente para el sector privado, la trayectoria y la meta ya están trazadas para Chile, y las regulaciones van a ser graduales y crecientes en exigencia y alcance, y esto debiera motivar una participación temprana de las empresas para poder dar respuesta. Y muchas veces en todos los países estas regulaciones parten de manera suave para que se puedan adaptar, parten como señal, por ejemplo, con el bajo precio del impuesto al carbono, pero la visión de futuro es apuntar a exigir acción real.
y que los costos de inacción serán mayores que los costos de acción ahora. O sea, si empezamos a hacer la acción temprana, vamos a evitar costos adicionales, vamos a poder captar oportunidades y ganar ventajas competitivas, sin perder competitividad, obviamente, que es lo que perseguimos también. Y como ya lo dije también, la información sectorial va a aportar información muy relevante para ir creando todo este mix de políticas climáticas que se viene en el marco de la NDC, de la Ley de Cambio Climático y de la Estrategia de Largo Plazo. Y esperamos que este trabajo sirva de ejemplo y llamamos como invitación a unirse tanto el sector privado como el sector público, a hacer sinergias y cooperación para poder hacer una transición justa, una transición que sirva como desarrollo para Chile y que evite pérdidas de competitividad y riesgos de fuga de carbono, que son efectos no deseados de toda esta regulación. Y eso como introducción, y dejo ahora a Mariela para que dé paso a la presentación de los TNA, que es lo de mayor interés de este webinar. Muchas gracias, Constanza. Entonces, ahora vamos con la presentación del caso de siderurgia. Rodrigo García, representante del consorcio Implementasur y OCA Global, nos va a presentar este caso donde se realizó el análisis de necesidades tecnológicas. Rodrigo, si nos puedes compartir tu pantalla. Sí, seguro. Y Constanza, creo que puedes dejar de compartir la tuya. Ok, ahí está. Entonces, ¿se ve ahí? ¿Se ve bien? Aún no, te aviso. Puede que se esté cargando. Ahora se ve. Perfecto. Muchísimas gracias, bueno, a todo el equipo GIZ, a los representantes del Ministerio de Energía y otros encargados de gobierno. Para nosotros es un placer poder dar a conocer el cierre de un ciclo, el cierre de una etapa, donde estuvimos asesorando a un sector de carácter estratégico y un poco piloteando un análisis que vincula las expectativas públicas con las ambiciones más privadas en la lucha contra el cambio climático. Yo estoy hablando acá en representación del consorcio formado por OCA Global, que es una empresa internacional en consultoría, y Implementasur, ¿ya? Entonces, vamos primero a hablar un poquito de en qué circunstancias frente a los riesgos de una transición baja en carbono está viendo enfrentado la siderurgia a nivel internacional, ¿ya? Para luego entrar a definir el alcance de esta asesoría que se llevó a cabo durante fines del 2019 e inicios de este año. Vamos a también contarles sobre lo que fue la construcción de una meta, de una trayectoria de reducción de emisiones, cuáles fueron las alternativas de mitigación para el sector, tanto en la ruta de proceso integrada como semi-integrada, las implicancias que la regulación, que la regulación sobre instrumentos de precio del carbono podía incidir sobre los flujos futuros de algunas de estas compañías. Y finalmente vamos a hablar sobre las propuestas de política pública que están sobre la mesa o que quedaron sobre la mesa en forma bastante sintética. Entonces, ahora como introducción, como dijo Constanza, este proyecto, esta asesoría, comienza de una base, comienza de un estudio previo en el cual estuvimos nosotros involucrados como Implementasur, que se llama Análisis de Antecedentes para Terminar Brechas Tecnológicas, y que lo que buscó era detectar cuáles eran los sectores de la economía chilena que estaban más vulnerables frente a la amenaza de un contexto de transición bajo en carbono. O sea, eran sectores cuya nivel de intensidad de emisiones con respecto a la contribución al PIB era alto respecto del nivel de intercambio comercial que había con otros competidores internacionales. Entonces, tal como indicó Constanza, la industria de la siderurgia aparece como uno de los más críticos.
Y por cierto que es así, justamente porque este es un sector que, tal como reconoce Shredders, este es un sector con márgenes muy acotados que pueden estar incluso más bajo que el 8% respecto de su EBITDA, ¿ya? Y en esa mirada, las empresas que lideran a nivel internacional, tal como SSAB y Hyundai Steel, están poniéndose metas, están buscando alinearse con los objetivos de la ciencia para una trayectoria baja en carbono, como por ejemplo los 2 grados centígrados a segunda mitad de este siglo. Y sin ir más lejos, 60% de las empresas siderúrgicas se han establecido este tipo de objetivos. ¿Cómo logramos internalizar esto en nuestro contexto local? Es básicamente lo que aspiramos a realizar en esta asesoría. Entonces, 70% según Shredders, 70% del sector de la siderurgia en el mundo estaría afectada a precios del carbono en los próximos años. Y proyecta Shredders que podría haber afectada hasta en un 80% de caída en utilidades si el precio del carbono puede aumentar a un precio necesario para lograr los objetivos de contraer las emisiones para cumplir la meta de no aumentar la temperatura más allá de los 2 grados Celsius, que era la meta de París, pero ahora ajustada a 1,5 respecto de la era preindustrial. Entonces, esta imagen refleja acá a la presidenta comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien ya en varios foros, en varias presentaciones, incluyendo el World Economic Forum, está advirtiendo la existencia de que el New Green Deal de la Unión Europea incorporará políticas para regular la intensidad de emisiones de las importaciones del acero y de otros commodities también. Entonces, esto está cambiando un poco las reglas del juego, está teniendo una reacción en otros países y hay una advertencia muy fuerte sobre China, que sin ir más lejos, China es nuestro principal competidor en la industria de la siderurgia. Esta visión busca proteger los esfuerzos de la Unión Europea en materia de mitigación para que no ocurra lo que se llaman fugas. O sea, yo tengo regulaciones domésticas que buscan proteger o mantener el alza de emisiones, ¿ya? Tengo efectos de que parte de la producción se reemplace por competidores extranjeros que están sujetos a jurisdicciones no reguladas y por ende se genera una fuga de carbono aun cuando se hayan hecho enormes esfuerzos de política de cambio climático a nivel doméstico. Entonces este es el escenario, este es el contexto en el cual estamos insertos y Chile como reacción vería un poco alterado sus dinámicas de competitividad. Por eso es re importante migrar esta mirada desde la visión de política pública más amplia hacia la realidad del negocio concreto que tiene este sector, ¿verdad? Entonces, que necesita poder disponer de un periodo de tiempo para transitar en forma progresiva hacia el uso de tecnología y procesos limpios, sin ver comprometida su competitividad. Entonces, otras cifras de introducción, ¿ya? La siderurgia es un sector altamente vulnerable a una transición baja en carbono. 24% de las emisiones globales están asociadas, solamente de CO2 está asociada a este sector de las emisiones globales de la industria, de lo que son procesos industriales. 21% del uso global de energía industrial, y 7% de las emisiones globales, aun cuando para Chile es un volumen pequeño del total del inventario nacional de gases de efecto invernadero. Sin embargo, tiene un efecto agua abajo sobre alguno de la producción de ciertos commodities estratégicos, como es la industria de la minería del cobre, que aprovecha varios recursos del acero en el chancado, etcétera, en otras etapas. Acá hay 2 procesos que tenemos que tener presentes. Uno corresponde al proceso integrado, ¿ya? Que es el proceso más intensivo en emisiones, es el que transforma el hierro en acero y es el que dispone de hornos de gran capacidad, que en esa misma transformación química es la responsable de liberar la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.
en un promedio de 2,3 toneladas de CO2 por tonelada de acero crudo. Y el proceso semi-integrado, que es un proceso distinto, ¿ya? Que no depende de la producción o de la transformación de un insumo como el hierro, como un mineral básico, en un nuevo producto, en un nuevo metal, sino que transforma la chatarra y tiene un gran consumo eléctrico. Entonces tiene una intensidad de emisiones mucho menor porque no contiene este elemento de la transformación química que ocurre en el alto horno. Acá vemos entonces una intensidad de emisiones 0,35 toneladas de CO2 por tonelada de acero. Respecto de esa misma comparación entre el proceso integrado y el proceso semi-integrado, ya vemos que acá la concentración de emisiones para el proceso integrado está en el alto horno y el proceso semi-integrado tendría mucho más independencia de eso. Básicamente está acotado a transformar lo que es chatarra hacia un producto terminado. Pero son rutas de proceso distintas que entregan productos distintos en muchas veces. Entonces, básicamente no es que estén ambas en competencia. De hecho, el aumento de capacidad productiva de las rutas no genera una contracción en la otra, ya en rigor. O sea, hay una relación complementaria y que también es sana. Entonces, si podemos mapear esto en términos de exposición a una transición baja en carbono, las rutas productivas obviamente más livianas en emisiones van a ser mucho menos expuestas a esa transición, mientras que el proceso integrado va a estar mucho más cercano al mayor nivel de exposición a una transición baja en carbono. Y acá vemos en este gráfico, en la parte de abajo, cómo aquellas jurisdicciones que están mucho más reguladas y con precisiones respecto de cuáles son los permisos de emisión que se van a entregar a la industria de la siderurgia, ¿ya? Son aquellas que permiten reducir el riesgo de una transición baja en carbono para los entes regulados. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en esta asesoría? Bueno, primero construimos un contexto que es básicamente la introducción que les acabo de dar para detectar cuáles eran la naturaleza, el landscape del mercado en términos de sus márgenes de negocio y sus brechas tecnológicas. Luego se construyó... ¿Aló? Escuchamos, pero perdimos la presentación. Ahí ven la presentación. Parece que ahora se está cargando. Ahí sí. Ya, luego se construyó una trayectoria de reducción de emisiones que fuese coherente con la ciencia, con las metas de la ciencia, basada en las metodologías que nos entregan los Science-Based Targets. Luego se construyó un compendio de opciones tecnológicas y se identificaron cuáles opciones tecnológicas para cada ruta de proceso productivo eran más costo efectivas por medio de un orden de mérito basado en la curva de costos marginales de abatimiento y además con un análisis multicriterio. Y luego se construyó un plan de inversión y una serie de propuestas de política que pudieran facilitar la implementación de estas tecnologías. Primero, en base a lo que hablé de la trayectoria de reducción de emisiones, acá, en base al inventario que dispone el sector, ¿ya? Y en base a un valor promedio de crecimiento de 1,4% en la industria a nivel latinoamericano, ya se construyó una trayectoria de línea base de cómo podría evolucionar las emisiones de gases de efecto invernadero para cada ruta productiva, para el proceso semi-integrado como para el proceso integrado. Y tomando en el caso particular de los dos procesos, lo que iba a pasar con nuestra matriz eléctrica en el sistema... me pidieron el control acá, cancelar el control. Bueno, un poco el efecto que iba a tener el sistema eléctrico nacional y su decarbonización y sus salidas de las centrales según el calendario de decarbonización sobre la intensidad de emisiones y el inventario de emisiones de línea base de cada una de estas rutas productivas. Entonces, sobre eso construimos
una trayectoria que fuese consistente con la ciencia y con la meta de no superar la alza de temperatura a fines de siglo más allá de 2 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Ahí sale 1,5, pero eso básicamente es la información que se dispone hoy día respecto del benchmark de intensidad de emisiones por unidad de producto. Está disponible para la industria del acero en solo 2 grados Celsius. Entonces, esto se le llama el Sectoral Decarbonization Approach, que es básicamente una de las 3 metodologías fundamentales del Science Based Targets. Entonces, este es el business as usual para el proceso integrado, que va a ser uno de los ejemplos que vamos a observar. ¿Ya? Esto es lo que ocurriría tomando en consideración parte de la decarbonización de la matriz eléctrica, que no tiene ningún efecto relevante, porque gran parte de las emisiones ocurren en la transformación del hierro en acero. Y esto es lo que ocurriría ya con una trayectoria de mitigación, como es la curva morada que vemos acá, que aspira a converger a la intensidad de emisiones que tiene el resto de la industria para los objetivos de la ciencia. Entonces, esto se hizo, como dije, para las 2 rutas de proceso. Toda esta brecha de emisiones es la que debiera ser cubierta por la implementación de un plan de inversión en opciones de mitigación que fuera coherente con la realidad de la compañía. Y coherente significa que sea costo efectivo y también que incorpore otro tipo de factores que son los que vamos a llamar como parte de un análisis multicriterio. Entonces, de a poco fuimos primero estableciendo estas metas, que fue lo que ya conté. Luego, la calificación de línea base del sector, que fue lo que vimos al principio, las metas de reducción de emisiones coherentes con la ciencia, el inventario de tecnologías disponibles, plan de inversión. Luego, las curvas de costos marginales de abatimiento, que nos permiten entregar un orden de mérito basado en la costo-efectividad de las opciones para cada ruta productiva por separado. Y el análisis multicriterio, que básicamente nos permite contrastar esta costo-efectividad con otro tipo de parámetros. ¿Ya? Y finalmente, que es lo que vamos a hablar al final, son las recomendaciones de política, de fomento, para facilitar la implementación de este plan y facilitar la participación del sector. Entonces, aquí hay un ejemplo de curvas de costos marginales de abatimiento. No voy a presentar ahora públicamente las curvas de costos marginales de abatimiento de cada ruta productiva, eso está todo en el reporte, pero fundamentalmente estas son opciones tecnológicas que se van ordenando en función de su costo-efectividad en el eje Y y en el eje X en función del aporte que permiten cubrir en esa brecha de reducción de emisiones que necesitamos alcanzar. ¿Ya? Y esta participación en la inversión de estas opciones tecnológicas tiene un calendario que sea coherente con los momentos en que se van logrando los objetivos de mitigación impuestos por la trayectoria. Y esto se contrasta con el análisis multicriterio que está a la derecha, que fue validado en conjunto con la industria, con los participantes de la industria, con los principales actores de cada una de las rutas productivas. Y hay distintos factores acá. La magnitud de reducción de gases de efecto invernadero como un factor que empezaba a tener menos prioridad que otros, que son los que están en verde. Ya, periodo de recuperación de la inversión como uno de los más importantes, capital inicial requerido, costo-eficiencia, que ya está inserto entre esta curva MAC, madurez de la tecnología, etcétera. Horizonte temporal adecuado, infraestructura habilitante. Entonces, hay distintos factores que se superponen a la costo-efectividad. También pudimos realizar, además de reuniones bien cercanas con la industria, algunos talleres, y en algunos de estos talleres se relevaron barreras tanto a la demanda, a la adopción de la tecnología desde el lado de las empresas de la siderurgia, de los principales actores, y barreras a la oferta en quienes van a proveer estos servicios tecnológicos
y qué dificultades tendrían para ponerlo a disposición en Chile. Como dije, el margen de la industria de siderurgia es muy ajustado, ¿ya? A nivel mundial el promedio es bajo 8%, pero en Chile es mucho más ajustado, ¿ya? La competencia es muy dura con China y eso es una barrera a la demanda, y cualquier inversión adicional implica un eventual impacto en la competitividad, y por ende esta es una industria que requiere un tratamiento especial, ¿ya? Hay incertidumbre de la industria por estar inserta en un mercado global altamente competitivo, sin ir más lejos, los desafíos con la industria china, que no tiene los mismos estándares que los grandes líderes que se pusieron metas de reducción de emisiones y que mencioné al inicio. Hay una conjugación de horizonte temporal, dada la vida útil de la infraestructura existente, o sea, cuando se realizan inversiones, se necesita básicamente terminar el ciclo de recuperación del capital para esa inversión antes de pensar en realizar una mejora o un cambio tecnológico que permita la reducción de emisiones. Entonces eso también limita la capacidad de darle el visto bueno a estas inversiones que son de gran escala. Y barrera a la oferta, la falta de disponibilidad de insumos requeridos para ciertas opciones tecnológicas puede no estar disponible en el país. O sea, estoy destacando todas las que están en negrita. Y la infraestructura habilitante para ciertas tecnologías, por ejemplo, la distribución de una fuente de gas natural en los puntos específicos de toma de la compañía, puede que no estén disponibles o que no exista capacidad de producir un hidrógeno verde competitivo para usarlo como insumo en alguna etapa del proceso, ¿ya? Ese tipo de barreras son barreras que se pudieron relevar, y contra esas barreras fue que se realizaron las recomendaciones finales. Entonces, también durante esta asesoría se llevó a cabo un análisis de escenarios sobre los impactos económicos que iba a tener distintos contextos, distintas decisiones eventuales de regulación, ¿ya? Cada uno de los escenarios tiene influencia en cómo puede crecer el impuesto del carbono y en qué momento el sector podría estar afecto al impuesto, ¿ya? Asumiendo de que en los años en que el sector no está afecto al impuesto, él pueda participar dentro de la oferta de certificados de reducción de emisiones, sea como offset, sea como permisos de emisiones transables, etcétera. Hay obviamente una simplificación donde se asume que los permisos de emisiones transables podrían llegar a un equilibrio de mercado que sea comparable con el del impuesto y el offset, para efectos de un poco de tener una visión más amplia respecto de cómo se podría comportar este mercado y los impactos sobre los márgenes de esta industria y de las dos rutas de proceso productivo, semi-integrado y integrado, ¿ya? Entonces, estos son los resultados. Este es el caso del proceso integrado, y vemos claramente de que en todos los escenarios el efecto es bastante fuerte. El aporte el aporte sobre el gasto total de vender certificados de reducción de emisiones durante los periodos donde no hay afectación impositiva es menor, no es significativo, no logra facilitar la decisión de inversión. Y por cierto que requiere entonces cambiar la mirada de qué es lo que debemos llevar a cabo para que este sector pudiera contribuir a la decarbonización y a los objetivos de decarbonización. Por cierto que los resultados para el proceso semi-integrado son distintos, pero esto requiere y merece como sector una atención especial y entregar las facilidades necesarias para poder participar dentro de los esfuerzos de acción climática. Entonces, por ejemplo, para el caso del escenario 1, que es el escenario donde el 2030 el sector de la siderurgia pudiera estar afecto al impuesto, ¿ya? Y donde el año 2050 se asume creciente la tasa desde $5 al día de hoy hasta $40 como impuesto al carbono, ¿ya? Este escenario podría implicar que la industria tenga que invertir
en hasta 168 millones de dólares como valor presente neto en cambios tecnológicos, para lograr la mitigación que se estimó en la segunda sección, ¿ya? En los esfuerzos de trayectoria de reducción de emisiones. Y si no hay recambio tecnológico, pagar el impuesto sería 76,3 millones de dólares. O sea, hay una brecha de 90 millones de dólares para este escenario, que es el escenario, quizás un escenario, entre comillas, conservador, que podría pegarle duro a esta industria. Ahí está, sale un poco cómo fue el valor de crecimiento del impuesto verde sobre la industria, asumiendo el año de afectación desde el 2030. Y por ende es necesario, entendemos de que es necesario motivar una diferenciación de precios por distintas estrategias, por distintas vías, claramente porque puede tener una influencia significativa sobre la competitividad, y es el consumidor final, en este caso algunos actores de la minería, que tienen que ser capaces de tener una mayor propensión a pagar por productos diferenciados. O sea, hay una relación business to business que tiene que ser capaz de gatillar ese interés, y sin ir más lejos, la industria de la minería del cobre ya ha reflejado sus motivaciones en tener trayectorias de reducción de emisión claras que incluyan este alcance 3, o sea, estos proveedores que van a ser parte de sus necesidades. Entonces, acá hay un ejemplo que esto no implicaría un mayor problema para el caso de algunas industrias aguas abajo. Este ejemplo viene de otra industria que no aplica a Chile, pero que igual es relevante mencionarlo. Si mayor precio de acero verde se traspasa a los consumidores de automóviles, esto implicaría un aumento de precio de los automóviles de solo 0,5%. Entonces, en términos de propuestas de política, lo que sugiere el reporte y la asesoría es justamente darle más fuerza a la trazabilidad en el atributo de sustentabilidad de la producción de acero, ser capaz de apoyar a la industria local en un poco identificar cuáles son los clientes agua abajo que van a tener una mayor disposición a pagar por este tipo de atributo verde, cuáles son esos nichos de mercado que son parte de una estrategia de disminución de emisiones, limitar las fugas de carbono, ¿ya? Monitoreando las políticas que están implementándose en la Unión Europea, ser capaz de monitorearlas muy de cerca y entender muy bien cuáles son las implicancias y cuál va a ser el comportamiento del resto de los agentes en esa negociación, ¿ya? Y si Chile debiera tratar de un poco buscar, apoyar o converger a ese tipo de políticas para efectos de evitar un efecto sobre nuestra industria local. El desarrollo de mercados de carbono líquidos y profundos, ¿ya? Para que la necesidad del mercado de los offsets contengan una demanda potente y que sea predecible en el tiempo, y que se pueda facilitar, viabilizar inversiones en el tiempo, ¿ya? Que haya una señal de mercado clara. Y instrumentos de financiamiento apropiados. Acá básicamente es la tercera etapa del proyecto que mencionó Constanza, y que es la que está comenzando ahora, y que es fundamentalmente enmarcada en diseñar los mecanismos de financiamiento mixto apropiados que utilicen los recursos concesionales del Fondo Verde u otros, ¿ya? Y enmarcar el sector dentro de los planes nacionales de decarbonización, sobre todo entendiendo estas interrelaciones desde el sector de acero y otros sectores agua abajo. Acá se destacan algunas gestiones necesarias que hay que realizar, que es parte de la hoja de ruta. Bueno, modelar y asignar un rol a la industria siderúrgica dentro de la estrategia de cambio climático de largo plazo y los cumplimientos de la NDC. Establecer regulaciones que permitan controlar la entrada de acero intensivo en emisiones, o sea, monitorear muy bien lo que va a hacer el New Green Deal en la Unión Europea, ¿ya? Esto estoy destacando algunas medidas nomás, no todas. Diseño de mecanismos de certificación para garantizar el atributo de sustentabilidad y darle trazabilidad a las bajas emisiones del acero, y desarrollar un programa de fomento para el uso de acero verde en la construcción de infraestructura pública. O sea, es relevante todas las contrataciones que hace el Estado, que pudieran empezar a tener una claridad y trazabilidad para motivar una demanda por commodities diferenciados.
Luego, desde la visión más global, una de las cosas que nosotros aprendimos como mensajes fundamentales o lecciones aprendidas, para la definición de la regulación sectorial en cambio climático, el sector público tiene que madurar su diálogo público-privado para entender la realidad de cada ámbito de negocio y todos sus encadenamientos, ¿ya? Comprender el nivel de vulnerabilidad y exposición frente a un precio del carbono. Por ejemplo, el efecto del Climate Value at Risk sobre cómo distintos inversionistas o distintos participantes van a ver afectado su sustentabilidad de una inversión, no solamente en la empresa que están comprando, sino que en cómo la elasticidad de la demanda por ese activo se ve afectado en una transición baja en carbono. Reconocer las herramientas normativas con que cuenta la autoridad para evitar fugas, o sea, explorar con más seriedad los Border Carbon Adjustments, diseñar mecanismos de fomento, o sea, toda la entrega de mecanismos de financiamiento mixto que pudieran incorporar la participación de la demanda de las compañías que demandan este tipo de activos, ¿ya? Y para el sector privado, claramente empujar con más fuerza y potenciar la gestión de riesgos de una transición baja en carbono, y aquí estamos reflejándola en esta línea de tiempo, desde disponer de un buen inventario de emisiones, realizar análisis de escenario sobre el impacto en el EBITDA de los instrumentos de precio de carbono, construir trayectoria de reducción, precio interno, plan de inversión de mitigación y luego, si es necesario, comprar certificados de reducción de emisiones. Eso, fundamentalmente, nuevamente, muchas gracias a GIZ y a todo el equipo contraparte, además de todo el equipo del consorcio OCA Global y Implementa Sur. Fue una muy interesante experiencia. Eso. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la interesante presentación. Aprovecho de comentarle a todos nuestros participantes que el informe que contiene el detalle de todo lo que acaba de presentar Rodrigo está en un link que les voy a compartir ahora en unos segundos en el chat. También les recuerdo que si tienen cualquier pregunta o duda pueden escribirla en el chat para que la veamos al final de la presentación siguiente, en el espacio que tenemos especial para eso. Y ahora entonces doy la palabra a Ricardo Pareja, que nos va a presentar el estudio realizado para la industria de cemento. Hola, buenos días. ¿Me confirman que se escucha bien y se ve la pantalla? Te escuchamos bien y todavía no vemos tu pantalla. Ya, perfecto. Bueno, ¿todavía no se ve la pantalla? Porque ya la proyecté. No. No sé si tienen que liberar... compartir. Yo creo que tienen que liberar compartir. Ya, ¿Está liberada? Sí. Ahora sí, la vemos. Listo, muchas gracias. Bueno, repito los buenos días. Sin duda me quedé con poco tiempo para presentar por la agenda que teníamos, pero creo que a favor mío de esta presentación quiero rescatar 3 conceptos que fueron ya abordados en las presentaciones anteriores. El primer concepto general y de hecho, ocupando la palabra de Juan Pedro, agradecer poder participar en un proyecto público-privado. Uno de los desafíos de nuestra industria del cemento es poder trabajar en conjunto con autoridades, con la ciencia, con la academia, para encontrar las mejores soluciones que le den sostenibilidad no solo a la industria del cemento, sino a lo que el planeta y la sociedad requiere como desarrollo. Y en específico en este proyecto, agradecer a los consultores Cementi que facilitaron mucho poder trabajar en conjunto, al ICH, que fue el área de trabajo donde se unió la industria con los consultores, industria representada por Cementos Melón, Bio Bio y Polpaico, que son las industrias que hoy día fabrican clinker, que es la actividad intensiva en CO2 para la producción de cemento, FICEN, a quien yo represento, y desde FICEN apoyo al Instituto del Cemento. FICEN es la Federación Interamericana del Cemento, y obviamente a quienes patrocinaron, apoyaron, y nuevamente agradezco al Ministerio de Energía esta instancia de poder trabajar en conjunto. Uno de los conceptos que también quiero rescatar de este trabajo en conjunto es que cuando uno pone la ciencia y la investigación al frente de este tipo de desarrollo,
creo que se minimizan las oportunidades de cometer grandes errores, y en este caso creo que el nivel científico y académico de los consultores facilitó este trabajo, además de las trayectorias que ya veníamos desarrollando como industria del cemento, y que vamos a ver cómo se pudo hacer un match de contribución sinérgica entre lo que ya la industria del cemento a nivel global, regional y nacional estaba desarrollando, y este proyecto de hoja de ruta para el desarrollo de bajas emisiones. Y creo que es una tremenda oportunidad en este caso, a diferencia de la presentación anterior, que quien presenta representa un poco la visión de la industria para el aporte de este tipo de proyectos. Los consultores principales que trabajaron en forma local, Lawrence y Andrés Jensen, realmente lograron hacer un trabajo que consolidó una visión conjunta, y que es lo que voy a presentar hoy día. Y con el caso de Andrés, llevamos trabajando más de 20 años impulsando lo que es la reducción de CO2 en la industria del cemento, fundamentalmente asociada a la valorización energética de residuos. El informe, un pequeño resumen de qué es lo entregable y lo que va a quedar disponible, están los principales hallazgos, el sector cemento en Chile, el apalancamiento para reducción de emisiones de carbono y recomendaciones de políticas relacionadas, y reducción del contenido de cemento en el hormigón. Voy a tratar de reflejar estos capítulos del documento con una visión también aportada desde la experiencia que ya tiene la propia industria. A modo de aclarar qué es la producción de cemento y el hormigón, en general es una producción que parte con la extracción de materias primas, la caliza fundamentalmente, en un proceso térmico de altas temperaturas, sobre 1450 grados. Estas calizas se convierten en clinker, que es la materia prima fundamental para fabricar cemento, que mediante moliendas de distintas tecnologías y con adiciones se conoce o genera el producto que es conocido como cemento. Posteriormente buscamos agregados o arios, y con cemento más agregado obtenemos lo que se conoce como concreto a nivel global, pero en Chile como hormigón, y después todo lo que ustedes conocen como uso. Si ustedes hoy día ven dónde están viviendo, dónde están transitando, dónde están prestando servicio, en general lo que más van a encontrar es el cemento en formato de hormigón. Y posteriormente, para terminar el ciclo de vida, es cuando esto ya se tiene que demoler porque terminó su función. Fundamentalmente, a diferencia de otros materiales de construcción, el cemento en la práctica no tiene casi fin de vida útil, sí por obsolescencia tecnológica más que por el producto en sí. Y ahí se generan los famosos escombros. Importante poner esta rayita acá entre cemento y las otras etapas del proceso, porque un estudio del World Business Council determina que en la producción de cemento, lo que se determina alcance 1 y 2, que es la producción directa de clinker, más la energía eléctrica, está más del 83% de las emisiones de CO2 de todo el ciclo de vida del hormigón hasta el escombro. O sea, desde que sacamos una materia prima hasta que tenemos el escombro de final de vida de una carretera, por ejemplo, de un edificio, el 83% está en la fabricación de cemento y fundamentalmente en la fabricación de clinker. A diferencia de empresas tecnológicas como Apple, que el alcance 1-2 no representa más del 2%, o la industria del envase, que el alcance 1-2 no representa más del 5%, o industria de consumo, que no representa más del 6%. Entonces, al hablar del CO2 en la industria del cemento, en la práctica estamos hablando prácticamente de todo el CO2 en la cadena, en el ciclo de vida completo del cemento, el hormigón, su uso y su posterior demolición. De aquí la importancia de tener claridad en qué tecnologías reducen CO2, más que nada en la fabricación de cemento, más que en la producción de concreto. El estudio reflejó algunas grandes cifras, por ejemplo, que ya venían siendo trabajadas en la industria, y que gracias a este proyecto le damos una visibilidad a nivel nacional. 581 kilogramos de CO2 es lo que se emite en la industria nacional para fabricar una tonelada de cemento. Ahí voy a ver si esto es bueno o malo, pero este es el dato, esta es nuestra huella de intensidad de emisión. 4 millones de toneladas de cemento son las que se producen en promedio a nivel nacional. Fundamentalmente, en la actualidad, y podríamos decir la trayectoria proyectada al 2030, 3 ejes grandes de reducción: cómo fabricamos el clinker, cómo fabricamos el cemento y cómo este cemento aporta al hormigón o al concreto. Y en el proyecto, como le adelanté, participaron las 3 principales compañías nacionales de cemento y que abarcan el 100% de la producción de clinker, por lo cual este proyecto y los que ha venido siendo desarrollados por la industria nacional abarcan la totalidad de las emisiones o de las principales emisiones de CO2 en la producción de cemento nacional. Un poco de contexto: el cemento, y esa foto la pueden ver, es icónica, obviamente 3000 años de demostrar su durabilidad
es un producto insigne en lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Incluso si se mira la resistencia, se toma la resistencia de infraestructura como el Coliseo Romano, sigue tomando resistencia por su característica de construcción. Yo creo que aquí un pequeño paréntesis, cuando se habla de ciclo de vida, o cuando se habla de CO2 o de economía circular, diseñar y fabricar cosas que no tengan que destruirse, demolerse o reconstruirse en 10, 20 años, es una característica de reducción de CO2 y de no generación de residuos, y esta es la obra icónica en el mundo, yo creo, una de las más icónicas en el mundo de la importancia de que ha sido para la humanidad el desarrollo con la construcción de cemento. Acá la curva que refleja la producción de cemento a nivel mundial de los últimos casi 100 años, de 1926 al 2020, si ustedes proyectaran acá la curva de crecimiento poblacional, serían curvas paralelas. En general, el crecimiento y la migración a ciudades de los habitantes del planeta han hecho que se dispare la producción de cemento de los 62 millones de toneladas que se producían el año 26 a los 4.120 millones de toneladas que se produjeron en el año 2019. O sea, realmente es un crecimiento que en algunos años fue prácticamente exponencial y que estos últimos años ha logrado tener una estabilidad, pero esto lo catapulta al cemento y el hormigón como el producto más usado por la humanidad después del agua. No hay ningún producto que sea consumido a estos volúmenes a nivel de la sociedad. Chile representa 4 millones de toneladas de producción de cemento, así que podemos ver que no representamos más del 0,1% de la producción global de cemento. Acá es una cifra muy importante porque si dejamos de lado un poco la participación de la industria nacional del cemento, sí podemos entender que con ese nivel de producción existe bastante desarrollo tecnológico e investigación, porque todos los países, prácticamente todos los países del planeta, cuentan con la industria del cemento y se viene investigando y desarrollando tecnologías para reducir los consumos de energía y por ende bajar CO2 hace más de 3 décadas. Entonces esta industria es necesario cada vez que se hace un proyecto de desarrollo e investigación entender cómo otros países lo están desarrollando, dado lo intensivo de su producción. Al 2050, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, o sea, de acuerdo a quien modela los escenarios COP21, determina que el cemento tendrá una participación de 4.682 millones de toneladas de cemento. O sea, es un producto que va a seguir creciendo su consumo y por las explicaciones se las daré un poquito más adelante. En Latinoamérica, la primera planta que fabrica cemento con la tecnología que todavía se utiliza como la denominada tecnología del cemento Portland, llega en 1908 y es de un proceso productivo que tuvo su patente comercial en Inglaterra en 1824. O sea, si bien el cemento, como mostraba, ha sido usado para la producción de mucho desarrollo de la humanidad por miles de años, en general la forma como se produce es una tecnología que tiene va a cumplir 200 años, no ha tenido grandes cambios tecnológicos y en Chile ya lleva más de 100 años este tipo de tecnología. Dado que estamos en años de pandemia, es bueno entender cuál es el contexto actual y cómo se va a salir de la crisis de la industria del cemento. Acá se puede ver las veces que ha caído la producción de cemento. La única caída intensa que ha tenido ha sido el fin de la crisis del 29, o la crisis del 29, o el fin de la Segunda Guerra Mundial, un 9%, un 20% respectivamente. Pero si uno mira los años subsiguientes, se puede dar cuenta que el cemento siempre ha sido un motor de post-crisis de desarrollo. Así que entendemos que con esta crisis, que hoy día los números están dando entre 10 a 30% la reducción de producción de cemento este año 2020, se debería entender que post-crisis el cemento debería seguir participando activamente y es cosa de imaginarse el nivel de desarrollo que se va a requerir, por ejemplo, para viviendas que no generen hacinamiento. La vivienda es uno de los principales puntos de consumo de cemento, o los requerimientos hospitalarios, o mejorar los sistemas de transporte, que nuevamente cada uno de estos íconos o de infraestructura social o infraestructura en general requieren bastante cemento. Así que entendemos que esta crisis, al igual que la que ha tenido los últimos 100 años la industria, debiera en los próximos años recuperar su producción. Aquí están los consumos globales de cemento. En general es una industria creciente a nivel de los países de economía emergente y un gran decaimiento de lo que es la producción de China, al igual que lo que planteaba Rodrigo. Aquí nuevamente es una industria que es intensiva en producción y con una capacidad ociosa al 2050 casi un 20-30%, debiera haber una fuerte presión a que llegue este tipo de productos de commodity a nuestro país, generando lo que más adelante voy a explicar también desde la industria del cemento, una vulnerabilidad en CO2 con el conocido efecto de la fuga de carbono. Las principales economías que crecen acá para paliar esta reducción de China es fundamentalmente India,
Asia, África y Latinoamérica también tiene un crecimiento no relevante, pero sí consistente en el tiempo. Bueno, la producción del cemento ya se las conté, pero la industria del cemento que viene haciendo, 2009 lanza su hoja de ruta hacia una economía baja en carbono, que la actualiza el 2018. ¿Por qué la actualiza? Porque obviamente la COP21 estableció criterios distintos de meta, de desafío, y la industria lo que hizo fue actualizar su instrumento para determinar reducción de CO2, instrumento que lo desarrolló en alianza con la Agencia Internacional de Energía y el World Business Council, por lo cual tuvo los referentes necesarios para hacer hoy día un referente válido como tecnologías para reducir CO2. En este documento se generan 3 grandes ejes de reducción, que son los que vamos a ver más adelante, que es bajar el factor clinker en el cemento, modificar la matriz de combustibles desde combustibles tradicionales como el petróleo y el carbón a combustibles alternativos derivados de residuos, y eficiencia energética en todo el ciclo de producción. Para esto se publicaron 52 papers al año 2017 que fueron parte del estudio de Cementi, que son parte de la hoja de ruta de la industria global del cemento y de FICEM, con datos de la industria del 2014. O sea, se tomaron 1000 plantas de cemento, se monitorearon sus emisiones y gestión energética, se determinó cuáles eran las mejores tecnologías en cada línea de producción, se dividió en 52 líneas de producción, entre ellas tecnologías que todavía no están desarrolladas solo están en forma de piloto, como por ejemplo mecanismos de captura, almacenamiento y uso de CO2, y otras tecnologías que son bastante conocidas por nosotros, por ejemplo, no usar calizas para fabricar tanto cemento, sino que usar puzolanas que tienen un proceso natural de carbonatación de la caliza. Estas 52 tecnologías están publicadas y son parte fundamental de la ciencia y la investigación para desarrollar una hoja de ruta de base en economía baja en carbono, y que también fueron relevadas en este documento de Cementi. Con esta tecnología, lo que se pretende como industria del cemento global es, con estas 4.600 millones de toneladas de cemento que se van a requerir al 2050, en vez de emitir 2.300 millones de toneladas de CO2, somos uno de los sectores más intensivos en CO2 del planeta. De hecho, representamos casi el 7% de la emisión antropogénica. En vez de llegar a 2.300, llegar a 1.700 millones. Esta reducción es la que generaría ejes como el factor clinker, combustible alternativo, eficiencia energética, y desde el 2030 en adelante, las tecnologías asociadas a captura, uso y almacenamiento de CO2. Entonces aquí está gran parte de la estrategia de la industria del cemento para la reducción de CO2 al 2050, y este nivel de intensidad de CO2 que es aceptado por la Agencia Internacional de Energía tiene una intensidad de CO2 asociada por tonelada de cemento, y que es de 520 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. O sea, si la industria o una hoja de ruta quiere ser responsable y llegar a este nivel de reducción, va a tener que llegar al 2030 con 520 kilogramos y al 2050 con 340 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Esta experiencia global de la industria del cemento, que ya deriva del año 2009, ha hecho que se desarrollen de proyectos regionales o nacionales, de los principales documentos que hoy día ya están publicados, y de los cuales Chile forma parte de este selecto grupo. Tenemos la hoja de ruta de Brasil, publicada en abril del 2019, la hoja de ruta de India, publicada hace 5 años atrás, de Egipto y de toda Europa, que representa a los 28 países asociados a la Comunidad Europea, y que tiene un diseño hoy día incluso alineado al Green Deal de ir a una carbono neutralidad al 2050. Temas importantes y no menores: India va a pasar de hoy día a consumir, hoy consume 240 millones de toneladas de cemento, Chile consume 4, para que tengan un orden de magnitud, y India al 2050 va a estar consumiendo más de 1.000 millones de toneladas de cemento. O sea, realmente India se puso un foco teniendo una hoja de ruta fundamentalmente porque aquí tiene que estar la mejor tecnología por el nivel de intensidad que va a desarrollar. Bueno, toda esta experiencia la recopilamos como FICEM y generamos lo que es la hoja de ruta regional, y que con Cementi ahora lo que hicimos fue un match para intersectar cuáles tecnologías estaban consideradas los dos proyectos y cuáles podían ser un aporte para lo que es el desarrollo de nuestras hojas de ruta. Medición, reporte y verificación, algo que también planteaba Rodrigo, la necesidad de tener buenos sistemas de data. Sin la data correcta es imposible mejorar, y medir es esencial. En el mundo del cemento, desde el año 2001, cuenta con un protocolo global a nivel mundial
para medir su huella CO2, para los que son expertos, en formato Tier 3, o sea, ya con balances de masa y factores de emisión, no con factores de emisión, sino que con la mayor calidad de información y precisión necesaria, que son unas planillas que las plantas las toman, las cargan. En estos momentos hay 1000 plantas que están cargando en el mundo esta información, y con un tercero verificador que es Price, a nivel global, un acuerdo de la Alianza de la Industria del Cemento con Price Francia, para llevar la data global de la industria del cemento. Este protocolo ha ayudado hoy día a tener buena data, buenos registros, que ayudan a hacer el benchmarking necesario, pero también, quizá más importante que eso, el compararse con un dato, el determinar dónde tengo que investigar las tecnologías, no porque sean visiones tecnológicas, sino porque ya son realidades en reducción de CO2. Cuando miramos la información consolidada por FICEN y reportada en su calculadora, vemos que Chile, con sus 581, se encuentra como los países menos intensivos en emisión de CO2, solo por bajo Austria, Brasil y Alemania. Aquí no están todos los países del mundo, pero sí está la media mundial y otra información de relevancia. ¿Por qué no están todos los países? Porque no todos los países reportan. En general, Asia todavía no reporta intensivamente esta data, y tampoco países de África, pero quienes reportan hoy día, dentro de economías desarrolladas como puede ser Reino Unido y Francia, o incluso Estados Unidos, la huella de CO2 por intensidad de Chile es bastante baja, incluso se acerca bastante a lo que se espera para un 2030. Este resultado ha sido bastante visualizado por la industria latinoamericana para entender cómo se logró este número, y obviamente ver cómo se pueden replicar este tipo de tecnologías para el resto de la industria. Y aquí está el desacople completo de las tecnologías asociadas a los 3 ejes de reducción que yo les contaba, factor Clinker, les repito, que es el 70% de la solución al 2030, el 24% de la solución son los combustibles alternativos y el 6% de la eficiencia energética. Aquí me detengo un segundito. Chile no tiene un buen ranking, pero en general en la industria del cemento, a diferencia de gran parte de la industria, la energía eléctrica no es la que genera la intensidad de emisión de CO2, sino que es la fabricación de clinker. Y en la fabricación de clinker, Chile es uno de los países a nivel mundial que menos clinker usa en la producción de cemento. Esto es lo que ha hecho que Chile tenga un tan buen ranking a nivel mundial en producción de cemento y CO2, porque el mundo hoy día, el 76% de una tonelada de cemento es clinker, y en Chile es el 67%. Entonces, 10 puntos es lo que ha significado bajar tanto la intensidad. La historia desafiante, y que Cementi lo aborda en todo uno de sus principales capítulos, es que el coprocesamiento recién se encuentra en 12% en Chile, y este 12% contrasta fuertemente con lo que ha logrado, por ejemplo, Austria, 75%, Alemania, 64%, y Europa, que hoy día está sobre un 40%. O sea, todos los países de Europa, el 40% de la energía que ocupan para fabricar clinker proviene de la valorización de residuos, y en Chile solo un 12%, agregando un dato a este número, que este valor se ha mantenido constante, yo creo que en los últimos 15 años. O sea, este despliegue de coprocesamiento en Chile fue temprano, pero lamentablemente no ha tenido una curva de crecimiento, y estamos incluso por debajo de los promedios mundiales. En lo que es la parte ya local de nuestros proyectos. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ok. En lo que es la parte de la línea de tiempo, en Chile, y aquí quiero destacar un gran evento que tuvimos en 2011, en Chile nosotros ya desarrollamos las guías mundiales para la valorización de residuos en el coprocesamiento, que es uno de los 3 ejes que aborda Cementi en su hoja de ruta, y que también está abordado en la hoja de ruta nacional, por lo cual creemos que tenemos una conciencia fuerte, que hemos tenido una historia bastante pionera en valorizar combustibles derivados de residuos, y obviamente que tienen una relevante baja en CO2, pero no hemos sido consistentes en mantenerlo el tiempo, y gran parte de los desafíos de las 2 hojas de ruta están alineados con este concepto. Entonces, en resumen, y para aclarar, dado que aquí aparecen 12 proyectos que tienen prácticamente el mismo nombre, la hoja de ruta firmada por las 3 cementeras en Chile en 2019, y este proyecto de hoja de ruta de TNA, voy a decir la diferencia en forma conceptual, pero también la parte donde tenemos consistencia total. La diferencia es que en nuestros proyectos de hoja de ruta en FICEN también abordan el capítulo de adaptabilidad. ¿Qué quiere decir adaptabilidad? Hoy día Chile, por ejemplo, enfrenta sequía, enfrenta la necesidad de quizás contar con ciudades más justas, y muchos usos del cemento están asociados a este tipo de desarrollo, y por lo cual esta hoja de ruta considera el cemento y el hormigón como parte de la adaptabilidad que requiere Chile ante los eventos climáticos. En este caso, la hoja de ruta de Cementi considera fundamentalmente las tecnologías para reducir CO2. O sea, este es el 50% de los capítulos que se desarrollan en nuestra hoja de ruta FICEN,
que es mitigación, están en línea completamente con este proyecto, pero además nosotros abarcamos la otra parte de la historia, que es la necesidad de adaptación al cambio climático de nuestros países. En este caso, como conceptos que son totalmente consistentes, y por eso los destaco, una visión de la sostenibilidad para el cemento y el hormigón, como lo decían mis antecesores, sin duda, la necesidad de bajar CO2, quien no haga esta trayectoria y quien no tenga las soluciones quedará fuera de los negocios futuros. Yo no creo que el cemento va a seguir estando presente, pero la industria que lo produzca tendrá que tener las mejores tecnologías y la menor intensidad de CO2. Aumentar el coprocesamiento como solución es consistente en ambos estudios. Este es un aporte del estudio para la hoja de ruta de Chile del ICH FICEN, es investigar nuevas materias primas alternativas como, por ejemplo, son arcillas calcinadas. Este es un capítulo que, si bien Chile tiene un bajo factor clinker, aún lo puede seguir bajando, y uno de los grandes puntos que releva el estudio de cemento es que arcillas calcinadas, que es una tecnología que no va a entrar en detalle, podría ser parte de las oportunidades y hoy día está siendo evaluada con otras tecnologías también en la misma área, pero yo creo que aquí fue un aporte en entender este tipo de procesos. Aportar a la discusión del precio del carbono. En este tema yo creo que hay una consistencia en las presentadores, que es necesario una discusión público-privada para no generar distorsión o efectos como fuga de carbono, y trabajar en mesas público-privadas. Aquí está la curva MAC de las tecnologías. Por no dar tiempo no alcanzar a entrar en los detalles, pero en general sí les voy a dar un resumen del potencial de reducción. Casi 400 y tantas mil toneladas son las que se reducirían si implementamos los objetivos de ambas hojas de ruta, tanto el objetivo de tener combustible alternativo como bajar el factor clinker. Y aquí quiero dar una pequeña visión de los tres grandes ejes que son totalmente consistentes, y como industria, estudiando el estudio que entregó Cementi, hemos definido que son parte consistente de la estrategia. El primero, valorización de residuos en el coprocesamiento. Creemos que todavía duele un poco el estómago y ver cómo va energía todavía en nuestros residuos en forma voluminosa. Somos de los países que estamos bajo el 10% de valorización o evitar que los residuos lleguen a relleno sanitario. O sea, tenemos un muy mal trecho en general, una muy mal ranking. En general, por ejemplo, Austria, que ustedes veían que era un país que tenía 75% de coprocesamiento, hoy día solo de los residuos el 3% llega a un relleno sanitario, y porque tecnologías como el coprocesamiento evitan esa solución, y plantean esta solución como una mejora, y acá tenemos una tremenda oportunidad. La hoja de ruta de la industria de cemento local ha decidido al 2030 comprometerse a llegar a un 30%, que sin duda no es tan desafiante como lo que están haciendo los países más desarrollados, pero en nuestra experiencia, no poder avanzar durante tantos años en mejorar este ranking, nos hemos dado cuenta que las políticas públicas son relevantes, y creemos que proyectos como la ley extendida del proveedor, la responsabilidad extendida del proveedor, son leyes que podrían hacer avanzar en esta materia. ¿Qué estamos haciendo en FICEN? Por no dar tiempo, quería navegar, pero no lo voy a hacer. En FICEN hemos georreferenciado todas las plantas de Latinoamérica. Acá están las de Sudamérica, que en general son 128 plantas con esta capacidad de producción, y lo que hemos hecho es georreferenciado el nivel de población que rodea una planta para ver el potencial de residuos, por ejemplo, residuos sólidos urbanos que tengan energía como papeles, plásticos, madera y caucho, podrían ir al coprocesamiento, y así obtenemos plantas que hoy día están con una excelente situación de coprocesamiento al tener grandes núcleos urbanos cercanos. Aquí sería el 326% del coprocesamiento de una planta, o sea, esta planta no daría abasto para cubrir, y quizás otras plantas, por no tener tanta población cercana, no tendrían este efecto. Este trabajo lo estamos haciendo dado que tenemos georreferenciadas todas las plantas de Chile y de Latinoamérica, tenemos la población circundante, y en el caso chileno, plantas como la de Polpaico o las de melón que están en el eje de Santiago, región metropolitana, quinta región, prácticamente si estos residuos tuvieran un foco hacia el coprocesamiento, saturaría la solución. O sea, este modelo lo estamos haciendo también para neumáticos, con el fin de poder entender el potencial de neumático. ¿Y por qué lo estamos haciendo con neumáticos y, por ejemplo, con plástico? Porque creemos que aquí estamos aportando a la ley REP en entregar una solución con una inversión ya realizada, los hornos ya están invertidos, las inversiones ya se han hecho para el coprocesamiento, tenemos una capacidad de reducir los residuos, y una aclaración para quienes nos comparan muchas veces con incineradores, la industria del cemento. No somos incineradores. En general, si ustedes ven la experiencia de Austria, que tiene grandes plantas de reciclaje de plástico y cartón y papeles, lo que pasa es que la fracción rechazo de esas propias plantas de reciclaje son las que van al coprocesamiento. Y para el caso del neumático, los países que han logrado cero neumáticos a relleno sanitario y todos valorizados, en general solamente se puede valorizar hasta 40-50% como material,
y el otro 50% se tiene que ir como energía. Entonces estamos haciendo los modelos matemáticos como aporte a la industria nacional y para poder entregarlo a los gobiernos y a los tomadores de decisiones que vean el potencial, que esto además no implica nuevas emisiones, son procesos productivos que ya existen, esto no implica nuevas inversiones y además genera una fracción de tratamiento con el coprocesamiento que está asociada más al rechazo de las plantas de reciclaje, más que ir a los residuos en origen. Ahí se puede ver un neumático combustionando. Este es un proyecto pionero a nivel latinoamericano, desarrollado en una planta cementera en el año 2002. Pueden ver que es muy lejos de la imagen que tienen quizás cada uno de ustedes de un neumático quemándose al aire libre, y ese es por el contenido de oxígeno del horno cemento. Y esto podría llegar a ser hasta el 20% de la energía que consume un horno. Hoy día en Chile esto no alcanza ni el 1%, por lo cual aquí hay una tremenda oportunidad y además un tremendo problema social de este tipo de residuos. Con respecto a precios de carbono, la industria del cemento, por ser tan masiva y estar en todos los países, ha desarrollado grandes instrumentos de precios de carbono. En verde se pueden ver todos los países que están regulados con ETS. 34 instrumentos de ETS regulan la producción de cemento en base a la intensidad de CO2 de una chimenea, y solo 5 países lo regulan con respecto a impuestos. Ahora, en general, de hecho México ya cambió de color el año pasado, era verde, también va a tener un ETS cementero, y estarían quedando solo 4 países que regulan el precio con impuestos. ¿Por qué? Porque el ETS en general ayuda a la competitividad y a tener la mejor práctica, y los impuestos en general han generado casos como el australiano del 2012 al 14, el impuesto al CO2 en el cemento, generó la fuga de carbono y hubo un incremento fuerte de CO2. Aquí está lo que se entiende como fuga de carbono en la industria del cemento. Yo dejo de producir en una planta en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, empiezo a importar. Al importar tengo la misma emisión de CO2 o más en el país de producción, pero además agrego todo lo que es el transporte naviero. Este incremento, solamente por transporte naviero, en la tonelada final de clinker, dependiendo de los orígenes, pero tomando como orígenes razonables China, Egipto, Tailandia, Vietnam, que son los orígenes donde viene el clinker o el cemento importado, implica un 14% de incremento. Este 14 es casi similar a lo que podríamos alcanzar reduciendo el CO2 con coprocesamiento y con materias primas alternativas como la arcilla calcinada. Entonces todo lo que vamos a reducir no se reduciría y además se incrementaría en un 14, generando una brecha de un 28%. De aquí la importancia de evitar la fuga del carbono con los instrumentos de precio al carbono, al CO2. Para terminar, lo que es el concreto, acá está el cemento y su CO2 y todos los otros aditivos. Yo les decía que en general el CO2 que está en un metro cúbico de concreto, que es el material que ustedes más conocen, o de hormigón, es intensivo de CO2 por el cemento, y aquí pueden ver los efectos. Acá está una columna de emisión de CO2, quizás quedémonos con esta primero, que es un cemento Portland, es un cemento prácticamente con solo clinker, o sea, de los menos desarrollados para bajar CO2, tendría 231 kilogramos de CO2, un metro cúbico de hormigón, y fundamentalmente hasta aquí son los aportes, desde el azul hacia abajo, son los aportes del cemento. Más del 90% del aporte es por la fabricación del cemento. De aquí la importancia para el hormigón tenga una baja en CO2, que el cemento haga esta baja, y por ejemplo lo que se puede ver acá es un cemento no gestionado, pero además incluyendo el transporte marítimo de clinker. O sea, realmente la única oportunidad que tenemos en ir a una economía baja en carbono o carbono neutralidad al 2050 es que el clinker sea bajo en CO2, para que el concreto sea bajo en CO2, y eso lo logramos fundamentalmente desarrollando productos que hoy día se están desarrollando en el país, pero cuando se empieza a importar se podría perder toda esta tecnología. Aquí están los grandes compromisos, no voy a entrar en estos detalles, sino que voy a entrar a las reflexiones. Simplemente esto es algo que yo siempre comparto, y para cerrar, las plantas más modernas de producción de cemento están en Latinoamérica, a diferencia de lo que uno piensa, no están en Europa, y aquí ven una foto de una planta que se inauguró el año pasado en Guatemala, con las mejores tecnologías. Nuestras tecnologías cementeras, las más antiguas, son del 80, en Europa son postguerra mundial, años 50, años 60, por lo cual en eficiencia térmica y eléctrica tenemos ya la tarea desarrollada. El 80% de la población va a vivir en ciudades, y cuando ustedes miren una ciudad y vean una ciudad ícono de desarrollo, en general la van a ver construida en concreto, porque es lo que desarrolla hoy día infraestructura en altura. Ya la altura de los edificios han pasado por lejos los 200 metros, incluso se duplicó y hoy día están llegando a 1 kilómetro de altura. O sea, las ciudades pigadas que concentran y reducen CO2 se construyen en concreto. Se ha demostrado la durabilidad del concreto, pero no solo en Europa, sino que las mismas pirámides mayas tienen el cemento también hace 700 años como uso de esta tecnología.
lugares urbanos hoy día se desarrollan, y ustedes ven como cada día hay más plazas duras por toda su eficiencia para el contacto social, se desarrollan en concreto. La resiliencia que se va a requerir en los bordes costeros, en general se desarrolla con concreto. Los Países Bajos han desarrollado mucha tecnología asociada al aumento del nivel del mar y las marejadas y los huracanes. Y este es un ícono de los proyectos Ficene, el Canal de Panamá, su construcción hace 10 años, y ya tiene una construcción hace 6 años, pero el segundo canal de Panamá tuvo 1.500.000 toneladas de CO2, pero este canal, como obra de transporte, ahorra 1 millón de toneladas de CO2 al año. O sea, esta es la infraestructura más eficiente en reducción de CO2 que se ha construido en el mundo, y prácticamente netió el CO2 del cemento en no más de un año de operación. Los neumáticos son un problema, y creo que son una oportunidad en la industria del cemento. Y otro, incluso consistente con la presentación anterior, escorias siderúrgicas han formado parte de la fabricación de cemento y son parte de la reducción de CO2, porque que se hayan generado por otro proceso productivo se determinan como carbono neutral. Universidades, la entrada de la Universidad Católica, museos, el Museo de Medellín, trenes en altura, trenes subterráneos, o sea, prácticamente toda la infraestructura que requiere una ciudad moderna, sobre todo con los nuevos requerimientos post-pandemia, son en hormigón. Y hoy día Chile, si bien este año es icónico, enfrenta una gran sequía, y el tener las reservas de agua va a ser una necesidad, y como pueden ver ustedes, la eficiencia nuevamente se desarrolla en cemento. Así que en la práctica nuestro desafío es poder aportar con el cemento que se va a requerir, pero con la menor huella posible, y ese es el desarrollo que se hace tanto en el cemento o, como se ve acá en esta foto, en las construcciones con hormigón. Y por último, en la última investigación que se está desarrollando, casi el 20% del CO2 que se emite en un metro cúbico de hormigón podría ser recapturado con los escombros. El cemento tiene una técnica que se recarbonatiza, entonces si ponemos a disposición de la atmósfera el escombro de un edificio demolido, podría empezar a capturar CO2, y según Europa ya esto alcanzaría más del 20%, y esto sería una doble técnica ambiental. Primero bajaría el CO2 al atrapar CO2, pero además tendría una nueva lógica que sería economía circular al integrar este tipo de material nuevamente en la cadena de producción. Y por último, energías eólicas, que también hoy día se están desarrollando con tecnología del hormigón, no solo la base, sino que todo el molino. Así que eso, muchas gracias. Por no dar el tiempo, tuve que estar un poco rápido. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos los asistentes. Estamos pasados un poco, bastante en el tiempo respecto a lo que teníamos planificado, pero no quiero perder la oportunidad de al menos poder hacer las 2 preguntas que recibimos en el chat, y daría la posibilidad a una tercera o a alguien que quisiera levantar la mano y también decir su pregunta en voz alta. Bueno, las preguntas que llegaron fueron para las presentaciones de la industria siderúrgica, donde la pregunta es si se consideró en la reforma de la ley 21.210, que introdujo modificaciones al impuesto verde, en la descripción de los escenarios que presentaste tú, Rodrigo. Sí. ¿Quieres que conteste las 2 preguntas? Que la otra también... Vale, entonces la primera pregunta, básicamente, como muchos de ustedes saben, la reforma tributaria, el proyecto de modernización tributaria, permite cambiar los umbrales que están afectos al impuesto verde, y también abrir el espacio para que exista una compensación que permita reducir la cantidad de volumen de fuentes, que permita reemplazar la cantidad de volumen de emisiones afectadas. Ya a la fecha, la principal fuente de emisión derivada de procesos industriales, que sería la transformación del hierro en acero, no está afectada en la definición de la reforma tributaria, ¿ya? Y eso es un poco lo que se consideró. Sin embargo, también se consideró en los escenarios futuros, en la proyección de escenarios futuros, que el sector sí podría, en el escenario 1, 2, 3, 4, podría estar afecto al impuesto verde en esa fuente, en particular desde el 2030 o 2040. Entonces eso evidentemente cambia un poco la visión como vemos al sector, como un sector que deja de vender offsets a un sector que empieza a hacerse cargo de cubrir parte de su reducción de emisiones.
Y bueno, como dijo Constanza, el impuesto se aplica hoy sobre aquellas fuentes de combustión con las características de umbrales de emisión mínimas que tiene la reforma tributaria, ¿ya? Y en el caso de la industria del acero, como mencioné, es la principal fuente de emisión más relevante y que afecta al proceso integrado, es esta transformación de combustibles fósiles en un proceso térmico para producir un nuevo producto. Esa es como la más crítica. La otra pregunta decía, se consideraron escenarios de precio desde la pérdida de demanda por precio, o escenarios económicos, perdón, desde la pérdida de demanda por precio y o aumento por diferenciación contra costos de inversión intensiva o baja para visualizar beneficios a largo plazo, están en el informe. Ya, entonces la respuesta para eso es que hoy día el informe que compartió Mariela y que va a estar publicado en la página de GIZ, está todo el análisis económico que asume el efecto de los costos sobre los costos, ¿ya? Lo que se realiza es una comparación entre el costo a pagar por el precio del carbono, por instrumentos de precio del carbono, versus, a lo largo de aquí al 2050, versus la inversión en tecnologías de mitigación que permitan acoplarlo con una trayectoria de reducción de emisiones, que fue la que se estimó en la segunda parte del estudio, considerando posibles ingresos por ventas de certificados de reducción de emisiones. ¿Ya? Hacer un análisis de ingreso por diferenciación de producto no es hoy día viable porque no hay información robusta que permita, no hay evidencia que permita establecer una relación económica entre un business to business en la venta de un commodity verde. Podría ser un poco algo especulativo, ¿ya? Pero creemos que puede ser un ejercicio prospectivo interesante para ciertas industrias, obviamente sujeto a que se revisen quizás mucho más en detalle algunos supuestos. Para este ejercicio se decidió ser más conservador y asumir una convergencia hacia un precio común. Eso con las preguntas que se enviaron. Muchas gracias. Y Ricardo, tengo una pregunta para ti de Manuel Díaz. Te pregunta si es factible modificar la composición del cemento desde la visión del regulador, dado que los altos niveles, dado los altos niveles de seguridad que requerimos en Chile por ser un país altamente sísmico. No sé qué podrías comentarnos sobre eso. Sí, la respuesta es un sí total, y de hecho Chile modificó su configuración de cemento desde los años 60 en adelante, desplazando clínker por puzolanas naturales, lo que es una modificación que redujo el CO2 y por eso nuestro buen ranking, siendo Chile que cuenta, uno de los países que cuenta con los mejores códigos de construcción de sísmicos, y en el último terremoto del 2010 prácticamente los edificios que colapsaron eran por mal diseño del uso del suelo y no por el material de construcción. Así que es al revés, o sea, Chile hoy día es un referente a nivel mundial de haber modificado su cemento y haber logrado también cumplir con los requisitos de calidad. Quiero agregar un dato más, o sea, hoy día modificar los cementos no solo tiene el atributo sísmico, sino que muchas veces con los efectos del cambio climático, las marejadas en los sistemas costeros, y así pueden ver la avenida Perú en Viña del Mar, los cementos con altas adiciones, o sea, con menos clínker, además enfrentan mucho mejor el agua marina o los ambientes marinos. Entonces, hay un gran despliegue de tecnologías para seguir modificando cementos que requieran menos clínker, pero lo que estamos haciendo ahora es explicando que no necesariamente compromete la calidad, y al contrario, incluso mejora la calidad en eventos costeros, en eventos sísmicos y otro tipo de eventos que va a tener que enfrentar nuestra sociedad. Por ejemplo, la necesidad de evitar las islas calóricas, y en la medida que tengamos cementos más blancos, también vamos a tener más reflexión, y por lo cual vamos a bajar la temperatura global de las ciudades. Así que sí, hay una modificación, y hoy día gran parte de los esfuerzos es que el cemento cumpla un desempeño, y dentro de ese desempeño va a estar la resiliencia y la adaptación al cambio climático, y no necesariamente va a ser cemento con mucho clínker, incluso podría ser con menos clínker que el que hoy día tenemos. Yo quiero destacar algo aquí, Mariela, por favor. Este es un comentario que salió en el chat de Rodrigo Briceño, que me parece muy atingente este comentario, que es básicamente un tema que salió al principio de este proyecto, y que es la interrelación que existe entre las industrias y sus conexiones agua arriba, agua abajo, e incluso entre sectores que están expuestos a esta transición baja en carbono. Por ejemplo, entre el acero y el cemento hay una posibilidad de acelerar más el uso de escoria siderúrgica
justamente para poder darle fuerza a esta economía circular, ¿ya? Que hay entre los subproductos de algunas industrias con otros, ¿ya? Básicamente se ve como insumo en la fabricación del cemento. Esta articulación va en línea con una de las recomendaciones que dijimos de compras verdes para infraestructura pública, y creemos que potenciar ese tipo de sinergias es fundamental, y sobre todo de que la mirada de la autoridad contemple este tipo de sinergias y de aproveche las interrelaciones entre las compañías y los sectores económicos. También, otro ejemplo, habla acá Rodrigo Briceño del uso de escorias siderúrgicas, de la fabricación de aceros que requieran menos concreto en la construcción. Bueno, eso obviamente son distintas combinaciones de uso de materiales que también podrían tener una incidencia sobre el balance de emisiones. Eso. Muchas gracias. Correcto, totalmente de acuerdo. Ambas industrias pueden aprovechar esta sinergia para esta transición baja en carbono, lo cual es súper útil, sobre todo aquí que estamos hablando al mismo tiempo de ambos casos de estudio. Entonces, no veo más preguntas y creo que no me queda más que agradecerles a todos, a Rodrigo, a Ricardo, a todos los consultores que han estado detrás de esto por el trabajo que se realizó, que acaban de presentar y bien completo, y a todos los participantes por estar presentes y conocer estas experiencias. Como decía Constanza, esperamos que estos ejercicios sean replicables también para otras industrias. Esto sería como un punto de partida y generar nuevas experiencias también. Entonces le doy la palabra a Juan Pedro para cerrar el webinar y palabras de despedida. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias a todos. Bueno, extender las gracias a los expositores, a los tres, Coti, Rodrigo, Ricardo, las preguntas, una gran participación, porque creo que participaron cerca de 100, no sé si no tengo la estadística, pero estoy mirando acá. Algunos ya se han retirado por razones obvias. No, muchas gracias. Yo creo que los dos ejemplos de estos dos sectores es súper interesante. En ambos hay un vínculo súper directo en el sentido de que hay desafíos tecnológicos fuertes. Lo vimos mucho en la industria del cemento, ¿no es cierto? El clinker es un desafío potente, pero no significa que no sea abordable, es factible. Igual en la industria de la siderurgia, interesante. Yo creo que el paso siguiente es como mostraba Rodrigo al principio, ¿no es cierto? Es tratar de ver la factibilidad de llevar este análisis un poquito más, más cerca de la práctica y ver, por ejemplo, con qué instrumentos financieros, instrumentos de precio al carbono, ¿no es cierto? O qué otro tipo de medidas se podrían adoptar en estas dos grandes industrias para transitar hacia esta economía baja en carbono y como decía el título, ¿no es cierto?, al inicio del seminario, reducir la posible vulnerabilidad de estos sectores a un precio al carbono. Mi entendimiento por lo que se ha presentado es que mientras los sectores se vayan adelantando y vayan incorporando tecnología o mejorando sus procesos productivos, obviamente van a estar en mucha mejor posición que otros sectores que no han podido hacerlo o todavía no lo tienen en carpeta. Y como decía la Mariela al final, ojalá que otras industrias puedan sumarse a este tipo de ejercicio, porque esto es hiper útil, porque esto es ir como al corazón, ¿no es cierto?, de cada una de las industrias y ver desde las posibilidades de la industria cuáles son las alternativas para recambios tecnológicos, en el caso del cemento, cambio de combustible, ¿no es cierto?, para el caso del clinker o materiales distintos. Yo creo que es interesante porque nos da a nosotros una súper buena perspectiva de dónde están las reales posibilidades de transformaciones tecnológicas y no cuando a veces se hacen estudios que son más que nada como top-down, es como más cuál es la experiencia internacional y qué es lo que podríamos hacer acá, pero acá se está viendo bien bottom-up el ejercicio, por lo tanto tiene una utilidad tremenda. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a seguir junto con GIZ haciendo webinars para que vayamos entendiendo qué está pasando en los sectores y cómo podemos apoyar en esas transiciones. Así que muchísimas gracias. El Ministerio de Energía súper satisfecho con el ejercicio, con la audiencia, etcétera, etcétera, considerando los tiempos en que estamos viviendo todos. Así que espero que todos se mantengan
bien, sanos, junto a sus familias y esperando que mejoren las condiciones en Chile y en el mundo en términos de esta pandemia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juan Pedro. Y gracias a todos, entonces nos despedimos. Y les compartí el link para cuando quieran acceder vamos a estar subiendo dentro del día el video y las presentaciones. Pamela, quizás insistir que se inscriban en el link para tener las estadísticas y tener todos los contactos. Sí, estuvimos compartiendo la lista de asistencia que nosotros usamos para llevar el registro de estos webinars, así que les agradecemos enormemente si pueden completarla a quienes aún no lo hayan hecho. Y eso. Y sumar